La inteligencia, ese rasgo humano del que burlarte por tener poca o demasiada. Vista por algunos como una especie de superpoder que pocos tienen y pueden comprender, casi como si por ser más inteligentes pudieran ver el código Matrix que se esconde en cada aspecto de la vida. Y la fantasía y la realidad se mezclan para contar historias que parecen contradictorias, inteligentes que hacen estupideces, tontos que saben ser percibidos como inteligentes, genios locos, o cómo la inteligencia sirve como medida para conocer el éxito en la vida y que al mismo tiempo facilita la aparición de algunas enfermedades mentales como la ansiedad y depresión. Empezando por algo bastante llamativo. ¿Es cierto que las personas muy inteligentes intimidan? Sí y no. La inteligencia por sí sola no intimida a nadie. Es el que tiene más conocimiento del tema que se esté tratando el que puede convertirlo en intimidante. Así, un matemático puede ser intimidante frente a un escritor y un escritor intimidante frente a un matemático. Y los dos pueden hacerlo de la misma forma, curiosamente, utilizando expresiones o palabras que sabe casi seguro que no entenderá. Lo que sí es cierto es que tiene que darse una condición. La rama o profesión tiene que ser percibida como intelectual, porque por muchísimo conocimiento que tenga un agricultor o un actor, es muy complicado que alguien se sienta intimidado. Lo mismo pasa con el típico "las mujeres inteligentes intimidan a los hombres". Te encuentras una cantidad obscena de artículos con titulares como "no te preocupes, si estás soltera es una señal de que eres inteligente" y cosas así, muy de nuestra era. Tú nunca eres el problema, es el resto del mundo que no se adapta a ti. Que yo siempre he pensado, ¿qué sentido tiene eso? Por cada mujer inteligente hay un hombre inteligente. Es quejarse por no saber buscar, es ir a pescar al mar muerto cada día y culparlo de no tener peces. Además, eso es cierto a medias. En 2019 publicaron el trabajo ¿Es la inteligencia sexy? Y es verdad que cuando el hombre sea hetero o no busca una relación a corto plazo, prefiere que su pareja sea menos inteligente, pero sea quien sea, hombre o mujer, prefiere una pareja igual o más inteligente si piensa en una relación a largo plazo. El estudio termina con una conclusión bastante obvia: ningún extremo es bueno. Las personas muy poco inteligentes se evitan porque conllevan problemas a nivel social y biológico si piensas en tener hijos con esa persona. Y del mismo modo, si tu pareja es exageradamente más inteligente que tú, no en general, sino comparándote contigo, trae sentimientos de inferioridad e inseguridad al pensar que no eres lo suficientemente bueno y que en cualquier momento encontrará a alguien mejor. Por lo que el dicho no debería ser "los inteligentes intimidan", sino "los muy básicos son fácilmente intimidables". Así que para sorpresa de nadie, las parejas más equilibradas en inteligencia son las más satisfactorias. Es lo que dicen. No hay nada como la amistad entre dos tontos, sincera y divertida. Pues lo mismo con las parejas. Y por supuesto, todo lo anterior no importa si el físico o la personalidad no acompaña. Como ves, decir que no tienes pareja por ser inteligente es como poco estúpido. Dime cómo eres, déjame ver cómo te relacionas y te sorprenderá saber que quizá no tengas pareja porque sencillamente eres feo o tu personalidad da asco. Y teniendo en cuenta que dicen que no tienen pareja porque son inteligentes, es una pequeña pista de cuál puede ser. Esta es una de las tantísimas exageraciones o incluso mitos detrás de la inteligencia, popularizadas por las ganas que tenemos todos de percibirnos más inteligentes de lo que realmente somos. Es como el equivalente al body positivity, pero con la personalidad. Es más fácil aceptar que eres inteligente y que intimidas a los demás que pensar que eres prepotente, arrogante, un egocéntrico que cree que siempre tiene razón o que su opinión importa más. Nah, ¿qué va a ser eso, verdad? Es porque eres muy inteligente. Otra de esas exageraciones es sobre los genios locos, como si hiciera falta. Algunos ejemplos. Van Gogh. En sus últimos años se ahogó en una depresión que, sumado a su más que probable trastorno bipolar, a ratos le impedía pintar y a otros lo hacía con demasiada energía y entusiasmo. Al final, un día apareció con una herida de bala en el pecho, diciendo que él mismo se había disparado, muriendo 2 días después con 37 años. Sin hablar, claro, de que supuestamente pintaba sus alucinaciones, o que decidiera que tener solo una oreja era más aerodinámico. Edgar Allan Poe. Ahora ya de nada sirve razonar conmigo. No puedo más. Tengo que morir. Desde que publiqué Eureka, no tengo deseos de seguir con vida. No puedo terminar nada más. Intentó quitarse la vida bebiendo láudano, un fármaco para el dolor, pero en el intento lo vomitó antes de que pudiera hacerle algún efecto. Su muerte fue tan extraña como morbosamente apropiada para un personaje como Poe. Le vieron un día caminando por la calle vistiendo ropas que no eran suyas, delirando, desorientado y muy angustiado. No recordaba nada. ¿Qué había hecho o qué le habían hecho para estar así? Beethoven. La sordera de Beethoven lo volvió una persona muy irritable. Un comentario en mal momento podía hacerle saltar de rabia. Quizá por eso se piensa que, además de la evidente depresión que también sufriera de trastorno bipolar. Y sí, también planeó quitarse la vida.
Herman Melville. Una persona que no simpatizase con el escritor podría caracterizar a Melville como un novelista fallido que tenía un trabajo gubernamental de bajo nivel. Bebía demasiado, interrumpía sin piedad a su esposa sobre las tareas del hogar, la golpeaba ocasionalmente y distraía a los niños con su comportamiento impredecible. Un observador comprensivo podría caracterizarlo como un genio poco apreciado, un visionario. Melville era ambos. Ya de por sí una persona de carácter fuerte que cuando bebía se volvía aún más insoportable. Su mujer finalmente decidió divorciarse diciendo que estaba loco. Leonardo da Vinci. 500 años después de su muerte, Da Vinci sigue siendo uno de los primeros nombres que te vienen a la cabeza cuando piensas en genios locos, reconocido en vida, más en su muerte y muchísimo más con el tiempo. Su problema, a diferencia de los demás, no fue depresión o adicción, sino TDAH, déficit de atención con hiperactividad. No está para nada confirmado al 100%, pero ese diagnóstico encajaría con la personalidad que describían. Giorgio Vasari, quien hizo su biografía, dijo: en el aprendizaje y en las nociones básicas de las letras habría obtenido una gran habilidad si no hubiera sido tan variable e inestable al disponerse a aprender muchas cosas y luego, después de haberlas comenzado, abandonarlas. La última cena, según Leonardo, no está terminada. Tuvo que darla por terminada por las dificultades que había en aquel momento. San Jerónimo en el desierto tampoco está terminada. Confesó en su diario que todas las obras que realizó para el duque de Milán, ninguna estaba terminada. Y tardó 16 años en terminar la Mona Lisa. Porque siempre que se ponía a trabajar, pensaba en los demás trabajos que tenía, abandonaba lo que estuviera haciendo y se centraba en otra cosa hasta que otra idea le saltara a la mente y se fuera. Por esa conducta no confiaban mucho en que terminara los encargos, porque también están aquellos que directamente nunca empezó. Leonardo, ¿me haces esta pintura? Sí, sí. Y aún están esperando a que empiece. Normal que se sorprendieran tanto cuando terminó la Mona Lisa, y casi seguro que en el fondo pensaba que podría mejorarla. Por eso la última cena está tan dañada. Un pintor, un artista que le gusta retocar hasta el infinito usando una técnica que requiere rapidez. El Papa León X dijo de Leonardo: este hombre nunca hará nada, porque comienza pensando en el final de la obra antes de comenzarla. El mismo Leonardo se atormentaba a sí mismo pensando que nunca daba lo suficiente, siempre insatisfecho. Uno de sus lamentos antes de morir fue haber ofendido a Dios y a la humanidad por no haber trabajado en su arte como debería haberlo hecho. Gracias a estos detalles sacados de su biografía, un pequeño artículo llamado Un genio conducido a la distracción especuló con la posibilidad de que Leonardo sufriera TDAH. También comentan cómo ese trastorno, que le perjudicó creando una imagen de artista poco fiable, podría haberle ayudado en otras áreas. La cascada de pensamientos sin ordenar que sufren los que padecen TDAH puede ser una virtud si lo que buscas es creatividad y originalidad. Este punto, que los trastornos faciliten algunas tareas cognitivas, lo veremos también más adelante. Virginia Woolf. Su marido, Leonard Woolf, en un momento dado dijo: en la etapa maníaca estaba extremadamente emocionada, se le aceleraba la mente, hablaba con volubilidad y en el momento álgido del ataque de forma incoherente, tenía delirios y escuchaba voces. Por ejemplo, me dijo que en su segundo ataque escuchó a los pájaros en el jardín afuera de su ventana hablando griego. Fue violenta con las enfermeras. En su tercer ataque, que comenzó en 1914, duró varios meses y terminó con un estado de coma durante 2 días. Terminó quitándose la vida al darse cuenta de que comenzaba a oír voces de nuevo y leer y escribir se volvía lentamente una tarea imposible, lo cual es tormentoso para una escritora. Isaac Newton, una persona muy solitaria y bastante neurótica se recuerda. Estaba constantemente meditando y preocupado por los errores del pasado. Tal era su nivel de preocupación y obsesión por el avance científico que llegó a desarrollar depresión, y en su punto más alto tuvo una crisis nerviosa en el verano de 1693. Tesla. He estado alimentando palomas, miles de ellas durante años, pero había un pájaro hermoso de color blanco puro con puntas grisáceas en sus alas. Esa era diferente, era una hembra. Solo tenía que desear llamarla y ella venía volando hacia mí. Me encantaba esa paloma como un hombre ama a una mujer, y ella me amaba. Mientras la tuve, hubo un propósito en mi vida. De ahí nació la idea de que se había enamorado de una paloma, aunque puede que solo sea una mala interpretación por querer usar una expresión demasiado poética. Una persona muy solitaria, asocial, lo que disfrutaba era encerrarse y trabajar en sus ideas. Sí que tuvo algunos amigos, pero al final de su vida se arrepintió un poco de no haber tenido pareja, considerando que quizá el precio por haberse dedicado enteramente a su trabajo había sido demasiado alto. Murió como no podía ser de otra manera, solo en una habitación de hotel con el cartel de no molestar en la puerta.
Si te fijases solo en esos casos, solo estarías viendo una cara de la moneda y te engañaría al hacerte pensar que tienes que sufrir algún tipo de trastorno para destacar, pero si quisieras, podrías hacer la misma lista o aún más larga con genios cuerdos, si lo quieres llamar así. Mozart, a gran diferencia de Da Vinci, trabajaba con mucha energía, terminando sus trabajos en plazos muy cortos. Su mayor desgracia fue la pobreza que sufrió casi toda su vida, solo obteniendo algo de prestigio antes de su muerte. Stephen Hawking. Lo suyo fue una enfermedad física, confinado en una silla sin poder moverse, hablar y apenas poder mostrar emociones, y aún así estaba más cuerdo que la mayoría. Y cómo no, ya estaba tardando en llegar Einstein. Y la lista podría seguir y seguir. Son muy pocos ejemplos, pero se puede empezar a intuir cierto patrón. Son los artistas y no los científicos los que se ven más afectados, siendo los escritores y poetas los más perjudicados dentro del grupo de artistas. No olvidemos que en todo momento, cuando decimos loco, estamos hablando de enfermedades mentales o, en el mejor de los casos, trastornos de la personalidad. Y cuando decimos genio, entendemos innovador, creador y talentoso en su campo, no necesariamente un intelectual. Así que, viendo todo esto, ¿es más probable que los genios sufran algún tipo de trastorno mental o exageramos las historias porque nos encanta la dualidad? Es complicado. Lo segundo es cierto, está claro. Una buena historia siempre llega a más gente. Además, está el añadido de que queremos que sean ciertas, porque significaría que tus trastornos tienen un lado positivo, una especie de señal de que eres un genio sin saberlo. Pero es imposible no saberlo. Sería como estar completamente mojado y no saber si está lloviendo. Si lo dudas, o se te puede llegar a convencer de que tienes un genio oculto dentro de ti, no dice nada bueno sobre tu inteligencia. En cuanto a lo primero, puede ser. Como he comentado antes con el TDAH, se han planteado muchas hipótesis argumentando que si bien no todos, algunos de esos trastornos podrían ayudar en el proceso creativo, siempre entendiendo que en exceso puede dar la vuelta e incapacitarte, como cuando Van Gogh era incapaz de pintar, o Poe sentía que no podía crear nada más después de Eureka. También hay que tener en cuenta una cosa: ¿es el artista que como artista desarrolla esas neurosis, o es la persona que, viendo que tiene facilidad creativa debido a su neurosis, la que selecciona el arte como camino en su vida? Pueden darse los dos, claro, pero diría que es más frecuente lo segundo. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, la biografía de Da Vinci que cuenta Vasari, él desde pequeño ya tenía esa mente distraída, lo que le ayudó a interesarse sobre todo lo que quisieran enseñarle, pero nunca llegó a corregirlo, por lo que con el tiempo le perjudicó, afectando su fiabilidad para terminar los encargos. Claro que para empezar hay que tener gusto por el arte, si no, sencillamente será una persona con un trastorno. Como el TDAH, también se ha propuesto el trastorno bipolar, esquizofrenia, incluso ansiedad y depresión. En general, todas aquellas enfermedades que vayan de la mano con la neurosis, haciendo que la persona tenga más pensamientos obsesivos. Eso tendría la virtud de ser una fuente incansable para resolver problemas creativos, porque les permitiría anclarse en un punto hasta resolverlo, siendo muchísimo más persistentes que la gente promedio. Pero al mismo tiempo, tiene la misma fuerza para hacerte sentir miserable sin importar lo que hayas conseguido, y morir creyendo que has defraudado a la humanidad como le pasó al pobre Leonardo. Pero aquí hay un poco de polémica. A raíz de todas esas historias surgieron muchísimos estudios demostrando que todas esas enfermedades popularmente propuestas por potenciar la creatividad de hecho no lo hacen, viendo que entre ese grupo no hay más personas creativas. Pero luego ves que entre los escritores hay, creo que era un 50 o 60% más casos y un 80% más entre los poetas. Así que, ¿qué está pasando? Según lo veo yo, están hablando de cosas distintas. Unos tratan de desmentir que esas enfermedades te hagan más creativo, y los otros demuestran que hay una conexión, aunque dan palos de ciego para averiguar cuál es. Quizá, como acabo de decir, esas enfermedades les haga ser más obsesivos, pero no necesariamente más creativos. Por lo que si una persona ya de por sí talentosa e interesada en el arte se vuelve obsesiva, te da como resultado una persona que está 16 años pintando un cuadro. Si nos centramos puramente en la inteligencia, vemos que a su modo también está conectada a muchas de las enfermedades anteriores. No es nueva la idea, que conecta la alta inteligencia con enfermedades mentales como la depresión, ansiedad. La idea simplificada viene a decir que estas personas superdotadas son, gracias a su gran conciencia, hiperreactivas a los estímulos, es decir, reaccionan con más intensidad. Eso se manifestaría a la edad de 6 a 11 años, reaccionando emocionalmente con más intensidad cuanto más inteligentes son, lo que provoca más situaciones de estrés. Claro que puede ocurrir en cualquier persona, porque lo importante en este caso no es la inteligencia, es la intensidad con la que se reacciona, tanto emocional como conductualmente. Lo que quieren demostrar estudios como este es conectar dos ideas. Las personas hiperreactivas son más propensas a desarrollar esos trastornos,
Y las personas con un alto coeficiente intelectual tienden a ser más hiperreactivas, por lo que en ningún momento dicen que no pueda ocurrir al revés. ¡Y ocurre! Otros estudios han demostrado que, de hecho, si la persona tiene una puntuación muy baja en inteligencia, también tiene más posibilidades en desarrollar esos trastornos. Durante un tiempo vi eso como una contradicción, pero no tiene por qué serlo. Tanto el superdotado como el, digamos, limitado, tienen problemas con el manejo de las emociones, por razones distintas, pero que llevan a los mismos problemas, porque precisamente de una mala gestión de las emociones de manera continuada, nacen muchos de los problemas psicológicos que desarrollarán en edad adulta: ansiedad y depresión en diferentes grados y con menor importancia quizá tics y manías. Por si queda alguna duda, el suicidio no está de ninguna manera vinculado a la alta inteligencia o genialidad. Está vinculado a otros factores independientes: estrés, dificultades económicas, enfermedades como la depresión, es verdad, pero teniendo en cuenta que puedes desarrollarla en cualquier punto de tu vida por un millón de motivos, no podrías relacionarlo solo con la inteligencia. En este caso, solo el hecho de que sea hombre o mujer es un factor más decisivo que la inteligencia. ¿Veis? Los niños muy inteligentes sí que tienen ese problema que comenté al principio, el de intimidar. A ellos les pasa porque con esas edades entre 7 y 11 años no saben dónde están los límites y tardan un tiempo en entender que, como norma general, no gusta que te vayan puntualizando o corrigiendo cada frase que dices, sobre todo si es un tema donde no importa ser tan meticuloso. Con suerte, el niño crecerá aprendiendo cómo relacionarse dependiendo de qué persona tenga delante, y es importante que lo aprenda porque el resto del mundo no va a cambiar, para lo que de hecho es una minoría, y mucho menos si son niños o adolescentes, que no es que destaquen por tener tacto. Problema. Veréis, en una búsqueda incansable de trabajos que hablaran sobre el tema, me encontré con este titulado El mito del genio antisocial. Y vamos a ver cómo este y trabajos similares cometieron un error, en realidad más, que no termino de entender. Dice que para desmentir el mito encuestaron a 287 miembros de Mensa y les dieron un cuestionario. Viendo que, a pesar de lo que dijera el mito, ellos eran personas maravillosas, muy empáticas y responsables, a los que les gustaba participar socialmente, con mucho interés y muchas ganas de aprender y trabajar con otras personas, ellos más y mejor. Así que, de primeras, vemos que el resultado se obtuvo no observando, sino preguntando. Ese es el primer problema, pero ni siquiera es el más importante. El más importante es que estás encuestando a unas personas que voluntariamente hicieron una prueba para formar parte de un grupo social, y se les está preguntando si son socialmente aptos. Si están dentro de Mensa, ya tienen el deseo de formar parte de un grupo, y tienen también bastante vanidad por querer un documento que certifique su superioridad intelectual. Digamos que el tema de que son miembros de Mensa saldrá mágicamente en las conversaciones, pero el caso es evidente que socialmente son funcionales cuando voluntariamente son miembros de una organización, y ya sea porque quiera formar parte del grupo o quiera enseñar su fotopolla intelectual, algo social tiene que ser. El inteligente antisocial que estás buscando no ha hecho las pruebas para entrar en Mensa porque no quiere entrar en Mensa, y le da igual un documento que diga lo inteligente que es porque no planea decírselo ni enseñárselo a nadie, y para colmo, ¿se ofrecería voluntario para hacer una encuesta? En cualquier caso, sirve para ver que la inteligencia superdotada puede ser un motivo de exclusión social como cualquier otro, pero dependerá de la educación emocional que reciba en su juventud lo que marcará la diferencia. Puestos a desmentir verdaderos mitos, veamos. Pese a la creencia generalizada y la historia mal contada de que Einstein era mal estudiante, ser muy inteligente no hace que pierdas el interés en la escuela y por lo tanto fracases. Como antes, este es uno de esos mitos creídos sencillamente porque te hace sentir mejor e igualmente importante, te hace sentir especial, único. Que nuestra desmotivación nuevamente tiene su lado bueno. Si no, tendrías que admitir que hay un problema en otra parte. Se demuestra una y otra vez que no es cierto, pero el deseo de sentir que nuestra estupidez es menos que la de los demás es más poderoso. Motivación. Si la razón por la que las personas inteligentes les va bien en la escuela y como norma general en la vida es porque encuentran motivación con mayor facilidad, en parte por el rasgo principal que comparte toda persona inteligente, muy básico, muy poderoso y por desgracia no se puede enseñar: tener curiosidad. Motivación, curiosidad, dos características que te destruye la depresión. Quizá por eso vieron que una misma persona puntuará diferente en las pruebas de inteligencia, dependiendo de su salud mental, siendo más bajo cuanto peor esté. Así de importante es. Aquí encuentras otro punto interesante. Motivación y curiosidad combinadas dan como resultado ser más abierto a nuevas experiencias e ideas, resultando en una nueva contradicción y en un inconveniente cuando ese rasgo lo aplicas a la sociedad. Primero, la contradicción. Cuando comparas personas conservadoras y progresistas, encuentras que en este segundo grupo hay más personas inteligentes. Sus personalidades se ven más atraídas por aquello que propone cosas nuevas. Ahora bien, hasta aquí hemos visto la inteligencia, digamos, clásica, la que se le da bien encontrar patrones, conexiones, el razonamiento lógico para
para resolver problemas, la inteligencia emocional, la que tiene más herramientas para saber afrontar y controlar emociones propias como la de los demás, sin que necesariamente sea bueno empatizando, esa es una cualidad aparte. Y por último, la inteligencia social, o si lo prefieres, sentido común. El primero sabe resolver una secuencia numérica, el segundo maneja mejor el estrés y el tercero entiende por qué no hay que corregir, al menos al momento, las últimas palabras de un moribundo. Sí, es una situación muy exagerada, pero hay muchísimas situaciones más o menos sutiles que no se resuelven ni con inteligencia clásica ni emocional, sino comprendiendo qué conducta social es apropiada dentro del contexto, porque no hay problema que resolver ni sentimientos que entender. La contradicción ocurre cuando una persona inteligente mira a la sociedad como un problema que tiene que ser resuelto y aplica el mismo método abstracto de análisis al que está acostumbrado, generando nuevas ideas que serán vistas por los demás como estúpidas si no se tiene en cuenta ese contexto social. Y no es que su solución o nueva idea sea ilógica, es que en muchos sentidos no son aplicables, ya que la sociedad funciona como una maquinaria en la que cuando cambias algo, por pequeño que sea, todo alrededor se adapta para bien o para mal. Sé que hablando de una manera tan general puede resultar confuso, pero para que se entienda, un ejemplo puede ser la corrección política. En tu camino para eliminar prejuicios y resolver problemas sociales, creas más prejuicios y problemas sociales, sin llegar a resolver del todo los anteriores. El inconveniente: el infantilismo. Esto es generalizado, afecta a cualquiera porque es un efecto colateral de una sociedad moderna que premia la flexibilidad propia de la juventud, una adaptación rápida a cambios constantes. Y mientras tiene todas esas ventajas, también conserva los defectos de un perfil psicológico inacabado, distraído, aburriéndose con facilidad, entendiendo superficialmente la sociedad. El típico niño grande que puede usarse como un halago si te enfocas en su vitalidad siempre dispuesta a aprender cosas nuevas, o como insulto si resaltas lo inmaduro que es frente a una situación en particular. Si este fenómeno ocurre de forma generalizada, es lógico pensar que para una persona inteligente el efecto es aún mayor, cuando ya de serie su personalidad curiosa y sus largos años académicos alargan aún más esa juventud psicológica. Otro detalle que enseña que tanto para lo bueno como para lo malo sobresalen. Es verdad que la exageración es la culpable de crear mucho del misticismo que hay detrás de las personas muy inteligentes, pero ello no significa que los problemas sean irreales o menos importantes. Tiene tantos aspectos positivos como negativos. Equilibrando esos aspectos, esa persona encontrará la grandeza. De lo contrario, su caída en la decadencia será más profunda de lo que el resto de la población podrá entender. Para muchos, esa inteligencia es una bendición, pero para esos que no saben cómo parar de caer, o que durante la caída han encontrado motivos de sobra para no querer parar de caer, será una maldición.